La conclusión de la semana pasada era que la sana doctrina sirve para la vida y esta vida significa la vida de la iglesia. ¿Por qué habíamos llegado a esta conclusión? Primero, porque todos somos miembros de este cuerpo. Todos constituimos de alguna manera el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Algunos, como decía el apóstol Pablo, son piernas, son brazos, pero la cabeza sigue siendo Cristo. O sea que nuestro líder es Jesucristo y que por Él nosotros somos dirigidos. Pero cuando se habla de cuerpo, se refiere a que todos tenemos funciones distintas. Funciones distintas. Así como en una casa está el papá, la mamá, están los hijos, y nos vamos a repartir las distintas tareas del orden de la casa. Uno va a limpiar las ventanas, el otro trapea, algunos hacen los baños. Todos tenemos funciones distintas y en la iglesia también es así. En la iglesia todos servimos en áreas distintas. Yo no podría hacer, no sé, lo que hace el pastor, por ejemplo. No podría hacer cosas que hace el pastor. No podría hacer cosas que hacen otros hermanos. Porque en el fondo, lo que quiere Dios es que nos complementemos. Que nos complementemos. Vale decir, cuando trabajé el año 2013-2012 en una faena minera, el gerente nos decía a todos nosotros, nos llamaba a terreno y nos decía a todos nosotros que él tenía muchas debilidades. Y él decía, yo no puedo hacer todo lo que ustedes hacen. Entonces tengo que rodearme de gente que sí puede hacerlo. Dentro de mis limitaciones, yo tengo que buscar gente que pueda suplir esas limitaciones que yo tengo. De manera que, si estoy, no sé, con una pareja, mi esposa o mi esposo va a saber sacar de mí lo mejor de mí. O sea, va a poder explotar lo mejor de cada uno. Y en esto es también necesario que la iglesia esté presente. Decíamos la semana pasada que la iglesia es quien forma las familias. Las familias se forman y los matrimonios se forman en la iglesia, no en el mundo. Porque todas estas son concepciones cristianas. Por eso que cuando se habla del aborto y se dice, no, que el aborto tiene que ser permitido por la sociedad, porque la sociedad va evolucionando, va cambiando. Pero es imposible que sea así, porque el niño nace del corazón de la sociedad, que es la familia. ¿De dónde nacen los creyentes? Del corazón de la iglesia. De ahí nacen los creyentes, nacen las conversiones y nace y sigue extendiéndose este cuerpo de Cristo. Como segundo punto, la vida en la iglesia se vive en comunidad, en equipo. No hay iglesia si no hay comunión entre hermanos. ¿Ya? Todos tenemos caracteres distintos y eso también lo estuvimos conversando la semana pasada. Y a través de estos caracteres es necesario que hayan algunos que son más pacos, otros que tienen un carácter mucho más servicial o más humilde, no sé. ¿Cómo poder decirlo sin dejar mal a la hermana Pamela? ¿Ya? Pero existen distintos tipos de funciones y estas funciones tienen que estar dentro de la iglesia. Es necesario que haya gente así. Es necesario pero en realidad todos servimos, ¿ya? Todos somos siervos el uno del otro. ¿Qué más podríamos añadir? ¿Se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Yo he tratado de hacer un pequeño paréntesis de lo que habíamos hablado la semana pasada. Robin daba gracias por lo que se había dicho, nuestra hermana Isolda también. No sé si hay algo aquí que quieran contar de lo que se dijo la semana pasada. Si no, avanzamos porque esto es como una conclusión de lo que hicimos en la última clase. Hablábamos de la sana doctrina. De la sana doctrina. También para mí era un poco igual cómo defender la fe. Sí, también. También es el conocimiento que deberíamos tener cada uno de nosotros referente también a la secta o a religiones falsas. Exactamente, eso ya lo vamos a ver en otras oportunidades, pero lo bueno es que ya captando eso básico de que doctrina significa enseñanza y sana doctrina es sana enseñanza y la sana enseñanza surgen de la Biblia.
no pueden surgir de afuera del mundo, por así decirlo, del plano secular, sino que surge de la Biblia. Quien puede interpretar mejor la Escritura no es quien sabe más, que sea un teólogo que no cree en absolutamente nada, sino que tiene que ser primeramente, tiene que ser un teólogo que esté dentro de la congregación. Porque hoy día usted va a ver muchos teólogos que no creen en absolutamente nada, pero que pueden ser brillantes, pero que no están bebiendo directamente de la Escritura. ¿Ok? Entonces vamos a... También dijimos la semana pasada de que la iglesia parte en Israel. O sea, la iglesia se prefigura en el Antiguo Testamento. No podemos decir que la iglesia parte solamente en el Nuevo Testamento con el apóstol, con Jesucristo, con Pablo, con Pedro, con Santiago y con todos los demás apóstoles, sino que parte en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y grábese siempre usted esto, porque se los voy a preguntar en alguna oportunidad. No hay información que tiene que estar en su mente nomás, sino que ¿dónde parte la iglesia? Es en el Israel del Antiguo Testamento, en el pueblo escogido, en el pueblo que es circuncidado, ¿ya? En el pueblo que sale de la esclavitud de los egipcios, y en el pueblo que toma la tierra prometida. Siempre dentro de este pueblo va a haber gente que se escapa, ustedes ven, o sea, gente que se aparta, por ejemplo la rebelión de Coré, la gente que busca a los dioses cananeos que eran representaciones de dioses, pero que detrás son demonios. Y eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Los gentiles adoran y sacrifican a los demonios, porque detrás de todas esas estatuas, detrás de todos esos ídolos, habían potestades. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros decimos que se visiona más lo que venía a ser el Israel antiguo. En el Israel antiguo había gente que se paganizaba y que se mezclaba, pese a estar circuncidados. En la iglesia va a haber gente que no se va a circuncidar, pero se va a bautizar. Y eso no quiere decir que sea un verdadero creyente, porque el creyente, ¿cómo lo vamos a reconocer? A través de sus frutos. Por sus frutos los conoce. Eso dice Cristo. ¿Ok? Entonces, en la iglesia van a surgir distintos movimientos. Del protestantismo surgen, por ejemplo, los mormones, surgen grupos testigos de Jehová, los Solo Cristo, Luz del Mundo, etc. Y eso no quiere decir que porque ellos se hayan... Ellos son cristianos igual, también creen en la Trinidad. ¿Cómo? Católico. Son cristianos, sí, los católicos son cristianos, pese a que hay una mariolatría. O sea, que pongan muchas veces a María por sobre Cristo. Y esa es una cuestión que... Y ahora voy a explicar esto. A nosotros sí. Perdón, ¿y cómo ¿Sí? se llama esa religión madre? De la diosa madre. ¿Ah? Sí. Sí, Lo que pasa sí. es que hay varias. Hay varias. Una es como de las del Evangelio de todas las naciones, una cosa así. Pero que unas sectas vienen en Corea, otras de Japón, otras de China. Ya, pero tienen como centralidad a esta diosa madre. Y lo que hacen ellos, para ya pasar a María, lo que hacen ellos es solamente decir diosa madre porque no han dejado el paganismo. O sea, pasaron de esas antiguas religiones donde existían muchos dioses y solamente toman una y dicen, puede que le vamos a poner María, ¿ya? O le vamos a poner tal persona. Y siguen con ese mismo paganismo, ¿ya? Lo mismo con Israel. Muchos se circuncidaron, pero su corazón no estaba circuncidado. Es por eso que Cristo dice que la circuncisión debe estar en nuestros corazones. Por eso que creo que fue Esteban quien les dice a los judíos incircuncisos de corazón. ¿Ya? Ricardo, ahí, por ejemplo, en el 12 en Israel dice pueblo de la herencia. ¿En cuál? 12. Acá. Allá, en Israel, abajo. Ya. Busquémoslo, Deuteronomio 4:20. Deuteronomio 4:20, Lore, Efesios capítulo 1, verso 18. Deuteronomio 4:20, el quinto libro de la Biblia, y Efesios, ya estamos en las epístolas del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 18. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto
para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amén. La herencia va a ser la tierra que Dios les va a dar, ¿ya? La tierra de Israel. Hoy día en la guerra que hay entre palestinos y judíos, ellos luchan por la tierra porque es tierra santa, ¿ya? O sea, no es solamente tierra, no es solamente territorio, sino que hay hechos históricos y también religiosos que son sumamente importantes para ellos. Y es la herencia de Dios para ellos, ¿ya? Palestina. Palestina. ¿Y la franja de Gaza también? Pertenece también a Israel, o pertenecía a Israel. ¿La división entre lo que separa a Palestina? Es una de las... Este lugar está en la costa, pero dentro del mapa esa parte le debería pertenecer a los palestinos, o le pertenecía hasta a los palestinos. ¿Ok? Entonces, para ello, la tierra tiene un componente teológico, un componente religioso fuerte, porque es la casa de Dios. Es el lugar donde estuvo el templo de Dios, la presencia de Dios, el tabernáculo. Por lo tanto, no puede haber gente pagana, ¿cachai? Esto es como bien complicado, porque la religión es lo que impera dentro de esta guerra. No es solamente política y economía. Lore, entonces estamos en... aquí nos referíamos al Antiguo Testamento, estamos hablando de Deuteronomio, y Dios ya le está hablando de la tierra prometida. Pero esa tierra prometida tiene también una manifestación en Efesios capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice? No sé, a la Lore parece. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, este pueblo de la herencia tiene la tierra prometida, que es un lugar físico, ¿ya? Pero Dios está manifestando en esta parte que es una herencia venidera. Cuando nosotros vemos en Efesios capítulo 1, verso 18, es algo que no está acá, es algo que es el reino de los cielos. Es algo perfecto. No es algo por lo cual haya que luchar ahora. Me refiero a guerra, a ¿cómo se llama? A utilizar armamento bélico ni nada de eso. Sino que este pueblo de la herencia va a recibir este reino, pero que es un reino eterno, que es superior a esta tierra que Dios le había prometido. O sea, eso no quiere decir que esa tierra no existía, sí existe, pero que está a través de Jesucristo. Ahí nos habla en la iglesia, Efesios 1, nos habla de la herencia que tenemos nosotros los cielos. Cuando se habla en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, por ejemplo, cuando se habla en Apocalipsis de la Nueva Jerusalén, no es este Israel, o sea, no es este Israel físico, es un Israel eterno. Es un Israel eterno. Hoy día, no sé, ¿alguno de ustedes vio el video de la presentación que hice del bautismo de niños? Bueno, échale un vistazo. Ya, entonces, ahí lo que se puede ver es que el pacto de la circuncisión que recibió Abraham tiene una prefiguración también en el Nuevo Testamento. Esa prefiguración es el bautismo. ¿Cómo se podía entrar al pueblo del pacto? A través de la circuncisión. Hoy día, ¿cómo se puede entrar a través del pacto? Por Jesucristo, a través del bautismo. Por eso que Pedro, por ejemplo, hablaba del rociamiento del diluvio. Por eso que el apóstol Pablo habla de las aguas, ¿ya? Se refiere al bautismo. Por ejemplo, la Ailén está bautizada, ¿no? Hay que bautizarla. Porque eso no quiere decir que ella cuando sea grande decida el bautismo. Porque nosotros somos quienes nos agregamos al pacto. Nosotros nos agregamos al pacto a través del bautismo y debemos agregar a toda nuestra familia. Cuando se convierte Abraham circuncida no tan solamente a su hijo Ismael, no tan solamente a Isaac, sino que él también circuncida a sus esclavos. Y los esclavos no tenían posibilidad de decisión. Entonces algunos dicen, no, es que esperemos a que sea grande para que él decida. No, nosotros no los vamos a dejar así, bueno, que el diablo haga lo que quiera con ellos. No, lo estamos criando dentro del cristianismo, lo estamos trayendo a los niños, por ejemplo, a la escuela dominical. Entonces los incluimos en el pacto. Ya esto no quiere decir que no van a pecar, que no se van a equivocar. Sí se van a equivocar, sí van a pecar, igual que todos nosotros, pero que van a pertenecer de todas maneras a este reino. ¿Se entiende, cierto? ¿Puedo hacer una consulta? Es que a lo mejor no tiene... Es que la tengo hace mucho Sí, claro. Vamos, ojalá Dios nos ayude a responder. Mira, te quiero pillar.
por lo que yo he escuchado, se dice que quieren hacer el tercer templo, ¿Mm? ¿cierto? Sí, ¿Y eso está bien? para los judíos. ¿Será importante eso para Dios? No, No es cierto. no, porque los judíos no tienen a Cristo. Y Jesucristo en Israel es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era una prefiguración de quién es Jesucristo, pero en el reino eterno. Que aparte, el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios por sus pecados antes que por el pueblo. Pero aquí tenemos un sacerdote que es santo y que es Dios mismo. Pero los judíos no tienen al sumo sacerdote que tenemos nosotros. Somos el templo, somos el nuevo Israel. Entonces, ¿de qué decir? Lo que pasa es que Israel sigue con el antiguo pacto. Sigue con el antiguo pacto de la circuncisión. Nosotros nos circuncidamos a nuestros hijos porque la circuncisión es a través de la fe. Y a través de esa obra de santificación que produce el Espíritu Santo. Eso es teología sistemática. Lo que viene primero, en ordo salutis le dicen, que es el orden de la salvación, parte primeramente por esa fe que añade el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿ya? Pero después hay un proceso de santificación. Después de nuestra confesión de pecado, de que sabemos que Cristo murió por nosotros, viene el proceso de santificación que en el cual nos encontramos nosotros ahora. Regeneración. Ya la regeneración es instantánea. La regeneración es instantánea, pero ya lo vamos a explicar en otra oportunidad, porque igual si no, no vamos a partir nunca con esto y vamos a estar hasta la 1. ¿Ya? La regeneración es instantánea. Aquella persona que se aparta del Evangelio y que se va al mundo y todo y que muere fuera de Cristo, esa persona nunca fue regenerada, ¿ya? Porque es un misterio. Yo voy a predicar el Evangelio a la calle y yo no sé quiénes escuchan con fe. Hay gente que pasa y que uno no sabe, pero puede ser que esa persona escuchó con fe y que el Espíritu Santo, así como Lidia, que aparece en el libro de Hechos capítulo 16, le abrió el entendimiento para que creyera. Entonces esa obra del Espíritu Santo hace que esa persona tenga el deseo de santificarse. Entonces en el proceso de santificación está el Espíritu Santo por una parte, trabajando en nuestra conciencia, diciendo, oye, chuta Ricardo, te equivocaste en esto, cambia, ya, o corta al lado, ya, pero también estoy yo acá. Entonces es una obra sinérgica, o sea que hay dos personas, que es la persona del Espíritu Santo de la Trinidad y también nosotros, que luchamos no para conseguir la salvación, ojo, sino para ser mejores para Dios. Entonces, ¿qué sumo sacerdote va a tener el pueblo de Israel si crea un tercer templo? ¿De qué les va a servir si no tienen a Jesucristo? Si Juan capítulo 1 dice que primera de Juan capítulo 1 dice que si alguien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Quién nos revela la Trinidad a nosotros es Jesucristo? ¿Bien? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Se entiende? ¿O me fui como por otro lado? Avísenme ya, porque soy medio disperso y de repente como que me pongo a dar otra idea y me aparto mucho de lo que tengo que decir. ¿Duda? ¿No? Les voy a preguntar. No, todo bien. Bien. La semana pasada entonces hablábamos de que la sana doctrina nos ayuda a nosotros a vivir una vida dentro de la iglesia. Hoy día usted va a ver en YouTube, en redes sociales, en Facebook, va a ver de gente que habla de Dios y todo, y si usted le pregunta, oiga, ¿y usted se congrega? No. Y son críticos de la iglesia, ¿cierto? Son críticos de la iglesia. Ya, pero ¿usted se congrega? Y mucha gente va a emitir opiniones y teólogos que han estudiado, pastores que no tienen congregación, pero que en algún momento fueron ungidos pastores, pero que tratan de llevar como una especie de pastorado dentro de redes sociales. Tengan cuidado con eso, porque eso es una cuestión muy de este tiempo, pero antes eso no existía. No existían pastores sin congregación. Hoy día el pastor tiene congregación y va a tener congregación siempre porque el Evangelio así está escrito y no hay que sacarle la página a la Biblia, no se puede. Entonces, aquí vamos a ver un tema importante. Primero, no creamos que sabemos muy poco. No creamos que, no sé, usted, hermana Isolda, o cualquiera de nosotros, que diga, no, es que sabéis que yo sé muy poco. No, usted sabe. Usted sabe porque usted tiene experiencia. Usted ha tenido sueños, Dios le ha hecho sentir caricias.
usted ha sentido la presencia del Espíritu Santo, y hay gente que lleva muchos años en la iglesia que jamás han sentido la presencia del Espíritu Santo, que jamás ha sentido la presencia del Espíritu Santo, que jamás ha tenido la oportunidad de hablarle de Dios absolutamente a nadie. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros hablemos de nuestra experiencia. Lo que vengo a añadir yo es solamente una pepita, ¿ya? Porque usted tiene que comprobar todo lo que yo explico con su Biblia, ¿ya? Tiene que tratar de identificar todas estas cosas que yo hablo desde la Escritura, ¿ya? Porque la experiencia... Nico, vaya a tener que cortar esta parte. Entonces, bueno, hay algo que es aparentemente mágico dentro de la vida de un cristiano maduro. ¿Cómo se puede hallar la madurez? Luego vamos a responder a eso. Aunque una persona esté lejos de ser perfecta, la vida de un cristiano maduro merece respeto y atención. ¿Por qué? Porque tiene experiencia. Y hay jóvenes que son maduros en la fe. Hay jóvenes que son maduros en la fe. Ya de repente no hay que mirar en menos, decía el apóstol Pablo a Timoteo, nadie mire en poco tu juventud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los maestros griegos generalmente tenían 60, 70 años, eran personas que tenían ya más edad y tenían mucha más experiencia, aparte del conocimiento. Pero sin embargo, el apóstol Pablo le está hablando a un pastor que es joven, pero le dice que nadie tenga en poco tu juventud porque tú tienes madurez espiritual. La madurez espiritual no se alcanza solamente con los años, sino que son constantes decisiones de nuestro corazón. Son constantes decisiones de nuestra voluntad. Usted va a ver gente muy descarriada dentro de la iglesia. Usted va a ver gente descarriada dentro de la iglesia. Y eso no tiene que escandalizarnos, sino que uno tiene que seguir adelante y no cometer esos errores. Porque está escrito en el Antiguo Testamento. Para ver, por ejemplo, el pueblo que se equivocó en esto. David hizo esto, adulteró con Betsabé. Salomón, pese a haber tenido una tremenda formación y siendo el rey más sabio, de todas maneras, igual adoptó la idolatría, quemó incienso a los ídolos, ¿ya? Hizo estas alianzas políticas a través de matrimonios y un montón de cosas que Dios le dijo que no hiciera. Si usted va a Deuteronomio, a Éxodo, Dios le había dicho, por ejemplo, a Salomón, que no fuera nunca más, el pueblo de Israel nunca más fuera a Egipto, porque en Egipto habían sido esclavos. Pero usted ve a Salomón, que de repente en la iglesia se pone a Salomón así. No, Salomón fue un terrible pecador. De hecho, muchos dudan de que si él se salvó o no, porque el final de sus días está muy atrofiado, está muy lleno de pecados. Eclesiastés. El que escribió Eclesiastés, sí. Aunque otros dicen no, que sí, al finalmente se arrepintió. Bueno, da lo mismo eso en realidad, se habrá perdido, ¿no? Eso ya es parte de la historia. Pero lo importante es que Dios le dijo, no hagas negocios ni pactos con Egipto, porque ahí tú fuiste esclavo. Pero sin embargo, lo que hace Salomón, se devuelve a los egipcios y va a comprar carretas de guerra para pelear contra los filisteos y con todas las demás naciones. Y hace algo que Dios le dijo que no hiciera. No se juntara con mujeres paganas y se casa como con 200 mujeres, como con 700 mujeres y las demás son todas concubinas, ¿ya? Entonces, todas esas mujeres pertenecían a naciones paganas de alrededor. Pero lo hacía más que nada para hacer crecer su reino. Humanamente. Y esto introdujo el paganismo dentro de Israel, y después vamos a ver que Israel se separa en dos, que primero cae Israel y luego cae el resto de la nación de Judá. Unos caen con los asirios y los otros con los babilonios. Y después se vuelven todos paganos y vuelven años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y usted puede ver en Zacarías y en todos esos últimos profetas que hablan del regreso de Israel. Entonces, ¿por qué yo me di esa tremenda vuelta? Bueno, aparte que porque me preguntaron, es que porque la sana doctrina a nosotros nos ayuda a
poder retroceder, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, retroceder en nuestros recuerdos, en las decisiones malas que hemos tomado, para que no las volvamos a cometer. Entonces, ya si yo me equivoqué en esto, no puedo equivocar pecando de esta manera, tengo que ir tapando ese agujero que quedó ahí. Entonces, no importa la edad en realidad dentro del cristianismo si una persona tiene una actitud de santidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la doctrina? ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina? Primero, porque yo no puedo amar a Miren si yo no la conociera. ¿Ya? No podría amarla a ella si no supiera quién es. ¿Cómo vamos a Dios quien no lo conocemos? El apóstol Juan decía, ¿cómo ustedes dicen que aman a Dios si no aman a sus hermanos? Si ustedes no aman a su prójimo, ¿cómo van a, y lo pueden ver? ¿Cómo no van a amar? ¿Cómo ustedes van a amar a Dios si a Dios no lo pueden ver? Ok. Entonces, aquí es donde esta pepita de sana doctrina nos ayuda a nosotros. En que podamos conocer a Dios a través de la Escritura. Al conocer a Dios a través de la Escritura, vamos a ver las cosas que Él ama y las cosas que Dios odia. ¿Qué puede ser algo que Dios odie? ¿Alguien que me dé un ejemplo? La mentira. El pecado, la mentira, La idolatría. la idolatría, La blasfemia. las blasfemias. Algo que Dios odie. Que ustedes digan, Dios odia esto. Eso es porque ustedes lo conocen. ¿Puedo aportar un poquito con lo que tú estás enseñando y cómo conocer más a Dios? Yo aprendí a conocer más a Dios cuando empecé a estudiar la palabra. Cuando empezaron a enseñarme desde el Génesis en adelante, fue como un acercamiento aún más mayor con el Señor, porque la palabra nos habla quién es Dios, qué son sus pensamientos. Y yo cuando empecé a estudiar en Illinois, el primer año, yo me empecé como a encantar mucho más con el Señor. Y eso me ayudó bastante y de ahí como que viene siempre una búsqueda en lo más profundo con Dios. Uno siempre quiere saber más de Dios. Y eso es lo que nosotros en general todos deberíamos anhelar eso. Pero como decía Ricardo, hay gente descarriada en la iglesia y hay gente que a uno le hace pensar y uno dice, ¿será que está cerca de Dios? ¿Será que realmente conocen a Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros si realmente le conocemos? ¿Saben cómo? Haciendo la voluntad de Él, lo que dice la palabra. Es sencillo. Si nosotros actuamos por nuestras propias ideas, yo creo que nos equivocamos, nos vamos a equivocar siempre. La Biblia es nuestro manual y nosotros debemos aprender de él. ¿Alguien más desea agregar algo respecto a esto? Yo no me puedo casar con alguien que no conozco, por ejemplo. Antiguamente los matrimonios eran preparados, pero probablemente la sociedad en aquel tiempo no estaba tan torcida como lo está ahora. Porque yo puedo verlo a ustedes y ustedes pueden verme a mí, pero no saben los pecados que yo he cometido, los errores que yo he cometido, las tentaciones a las cuales yo he sido sujeto. Todas esas cosas solamente van a estar en mi intimidad con Dios, ¿ya? En mi intimidad con Dios. Por lo tanto, tienen que primero conocerse bien antes de tomar una decisión. Para conocer a Dios, tienes que saber más acerca de Él. Si amas a tu esposa, querrás saber cómo es ella, lo que le gusta y lo que odia, su pasado, sus planes para el futuro y mucho más. De forma similar, nosotros que profesamos amar a Dios, deberíamos aprender todo lo que podamos acerca de Él. ¿Dónde se ve eso? Y yo desde ya les recomiendo, por ejemplo, traigan un cuaderno de notas cuando vayan a la iglesia. Traigan un cuaderno de notas, un cuadernito. Traigan un cuaderno de notas donde ustedes vayan anotando ciertos detalles de las predicaciones, de
los sermones, de los estudios bíblicos, porque la mente es muy frágil y la mente olvida cosas de repente que son esenciales, olvida cosas esenciales. Hay veces en que nos enfocamos demasiado en los detalles y olvidamos lo esencial. Entonces, ¿cómo la sana doctrina nos ayuda? Nos ayuda a conocer a Dios y saber lo que ama y lo que Él odia. El pecado, decía la Panchita. El objetivo final entonces de leer y enseñar la Escritura es amar más a Dios. ¿Para qué leemos la Escritura? Para amar más a Dios. Y una forma correcta de leer la Escritura no es el abrir la Biblia para ver qué me va a decir Dios. Esa no es la forma correcta en la que el pueblo evangélico se ha equivocado durante muchos años, en abrir la Biblia para encontrar una palabra que Dios me quiera dar. Hay veces en que funciona, pero la norma es que yo, si quiero hallar sabiduría, ¿dónde voy? Si yo quiero hallar sabiduría, ¿a qué libro de la Biblia voy? Proverbios. Si yo quiero hallar sabiduría, por ejemplo, voy a Proverbios. Si yo quiero escuchar, por así decir, el mensaje de Cristo, voy a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si yo quiero ser ayudado o yo necesito adorar a Dios, siento que estoy mal, que tengo que confesar mis pecados, voy a los salmos. De hecho, por ejemplo, la liturgia de la oración común, el salterio presbiteriano, todos estos libros que son no recuerdo este libro común de la Iglesia Católica que utilizan para la liturgia, todo eso está sacado de los salmos. Todo eso está sacado de los salmos. Usted va al himnario de nuestra misión y está lleno de salmos, Salmo 150, todos están sacados de los salmos, la mayoría de las alabanzas. Y quisiéramos nosotros que sean lo más bíblica posible. Entonces, muchas veces vamos a buscar una palabra angustiados y vamos a abrir cierta parte de la Biblia y nos va a salir un manso palo, que era, por ejemplo, para el pueblo de Israel, y que Dios específicamente no nos quiere decir eso. Lo que pasa es que nuestro espíritu está angustiado, nuestro espíritu está necesitado. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Tratar de disponerse, leer la Biblia, y ese poco conocimiento que vaya adquiriendo, esa pepita vaya agregándose a su corazón, le va a ayudar a usted a que cuando usted no tenga Biblia en mano, usted reciba fortaleza a través de esa palabra. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacían los judíos? Memorizaban la Escritura. Hoy día eso no es válido porque está el celular, entonces, pero voy a la Biblia. Pero la memorización de la Biblia es algo muy espiritual. ¿Cómo se combate a Satanás? Vamos a ver que él sabe mucho más de Biblia que nosotros, pero sin embargo Cristo le respondió con la Escritura. Cristo no tenía la aplicación de la Biblia Reina Valera, pero Cristo la memorizaba, Cristo estaba ahí, y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Cristo conoce a Dios, si Él mismo es Dios, pero Él conoce a la persona del Padre quien nos está mostrando a nosotros. Entonces, vemos que en esta función de la Trinidad es que nosotros le conozcamos más. No podemos entender la Trinidad si solamente nos limitamos al Antiguo Testamento. Necesitamos el Nuevo Testamento y la revelación encarnada, que es la revelación de Jesucristo, para poder entender mejor la Trinidad. Bueno, hablamos de esto. ¿Sabes cosas que Dios odia? Sabemos que hay cosas que Dios odia. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. Hermana Isolda, que usted me ayude con ese texto y que no sé si andará con sus lentes. Es más que nada para hacerlo más participativo. Ahí que la Panchita o no sé, o la Lore que la ayuden a buscar. Pero en el celular más rápido. Sí. Proverbios capítulo 6, ya lo puse en grande así para que ya lo vean. No quise copiar el texto porque para que hagamos el ejercicio de buscarlo, más que nada para que no se queden dormidos igual. Hasta ahora, no sé, ¿alguna duda, consulta respecto a lo que hemos estado hablando? ¿Robin? No. ¿Ninguna? Yo he tenido como la experiencia de sentirme muchas veces como afligida en mi vida y he pedido una palabra por fe y siempre me ha salido lo que yo estoy viviendo y me ha dado respuesta también.
Y eso está bien, pero no es la norma. No es la norma. Sí, uno puede pedir palabra por fe y hay veces en que Dios habla. A mí, por ejemplo, me ha pasado que no me ha resultado. No me ha resultado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es tratar de buscar una respuesta dentro de la Biblia, y ahí ustedes tienen el buscador, obviamente. Si ustedes van a la aplicación de Reina Valera del 60, va a ver cuando hay una persona que está angustiada, que está triste, que ha perdido un ser querido. Detrás de la Biblia, al final, también hay ayudas, por ejemplo, para dar aliento a una persona que está triste, etc. El Señor me ha hablado a mí a veces con una sola palabra. Y yo sé lo que tengo que hacer. Por lo que no tengo que hacer. A mí Dios me ha hablado muchas veces así. O sea, no te puedo decir, no, sí, Dios me ha hablado muchas veces así. Pero de verdad que no es la norma. Porque ninguno de nosotros yo creo que tiene un plan de lectura bíblica. ¿Lees la Biblia en el año? ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿Cuántos capítulos al día? ¿O cuántos capítulos a la semana? Llegué hasta octubre. Pero yo he leído la Biblia 2 veces en mi vida. Sí. Pero así como estudiarla, no, porque uno solamente va leyendo. Exacto, sí. Pero eso me ha servido y eso me trae también a mí a memoria. Sí. Que la palabra dice, Mm. pero si tú me preguntas en qué parte, más o menos sé, pero exactamente no. No sé si me entiendes. Sí, no, y eso no está mal. Porque, por ejemplo, si tú vas a los evangelios, no sé, compara el mensaje de Lucas con el de Mateo, y no es textual lo que ellos dicen. Varía un poquitito, no es como palabra por palabra. No, hay cosas que varían. No importa si está en un lugar, lo importante es que lo puedas hallar. Entonces, Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19, hermana Isolda, perdón. Pero dele nomás, por favor. Dice, 6 cosas aborrecía Jehová y aún 7 abomina. Su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocentes, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los Inicuos. Va a salir en la grabación. los pies Ya, perdón. El corazón que maquina. los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Wow. Y ahora vamos todo a ese mismo capítulo. Vamos todo a ese pasaje porque vamos a hacer un breve análisis de lo que nos está diciendo la palabra. Sí, ¿Ya? por favor, para que me quede clarito. Aquí hay varias cosas que... Hay varias cosas que el proverbio nos está diciendo. Proverbios 6:16. 6:16. Hijo mío, perdón, 6. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces, aquí nos está diciendo cosas que Dios aborrece, que Dios no quiere, que Dios no le gustan. Este es el motivo por el cual la sana doctrina es una meta importante en la lectura bíblica. La sana doctrina resume y sintetiza la enseñanza bíblica en un tono coherente. Nos dice cómo es Dios, nos dice qué es lo que le gusta, qué es lo que a Él le sirve y qué es lo que obviamente de nosotros, digámoslo así, o lo que Él busca de nosotros y qué es lo que Él aborrece. ¿Cuál es la primera cosa que menciona? Los ojos altivos. Los ojos altivos. Se trata de las personas orgullosas que se sobrevaloran, ya se dan demasiado valor. La semana pasada, la semana pasada, cuando eligieron presidente, el Robin ahí, no, broma.
Los ojos altivos, entonces se trata de aquellas personas que tienen un orgullo, ¿ya? Que se sobrevaloran. Usted eso lo va a ver, sí, usted va a ver eso. Aquellos que no aceptan las correcciones o que subestiman a los demás. Subestimar a los demás es mirarlos en menos. Es decir, no. Segunda, ¿qué otra cosa más Dios abomina, por así decir? La lengua mentirosa. Ya esa sería la lengua mentirosa. Ya, esta es la persona que miente, la persona que engaña, la persona que falsea la verdad. Cuenta una verdad adaptada. Usted, eso lo han estado pasando igual. Eso de falsear la verdad. Es cuando yo cuento mi verdad. Ya, pero detrás de eso está la verdad. O sea, no mi verdad, sino la verdad. Como es, total. La palabra de Dios es para todos, me refiero creyentes y no creyentes. O sea, en este contexto, la lengua mentirosa, ¿Sí? para todos. ¿Sí? ¿A qué va la pregunta? Porque vamos a encontrar mucha gente que es mentirosa, que no conoce al Señor, Sí. que miente, Mm. que son falsos testimonios. Dan falso testimonio. Y también lo contrario, va a ver usted gente muy correcta en el mundo. Va a haber gente que tiene una concepción cristiana, quizá porque cuando chicos le llevaba, o por carácter tratan de ser personas correctas. ¿Ya? Y es triste que esa gente esté fuera de una congregación. Las manos derramadoras. El otro, ¿cuál sería entonces? ¿La tercera? Las manos que derraman derramadoras de sangre sangre. inocente. Bueno, los homicidas. No sé si vieron las noticias esta semana a una cabra que le dispararon. Sí. Oh, qué terrible. A la Catrina. La Catrina. A la Ina. La Pero Ina. mira, hay un detalle acá, dice Wow. manos derramadoras de sangre inocente. ¿A qué se refiere? Sangre inocente. ¿Quiénes son los inocentes? No, No, pero igual, po. sí, pues igual. Sí. No, igual es válido. La PAME, ya, matémoslo, total, no es inocente. La mamá. Ninguno de nosotros queda bien, pues todos Es somos... que yo una vez escuché que igual se refiere este versículo bíblico a las personas que hacen abortos. Bueno, interesante aplicación. Interesante aplicación. Bueno, un obispo hace años atrás habló de que los médicos que hacen abortos son sicarios contratados por personas que quieren matar a su hijo. Y eso es así. Un médico que practica un aborto es un sicario contratado. ¿Qué otra aplicación? Bueno, lo que contaban ustedes, el tema de la muchacha que balearon. Yo vi hasta el video, o sea, no la miré, Miren se acerca y me dice, mira Ricardo, mira lo que... Y yo, no quedé, pero... Hoy día estas cosas se ven más reales, pero siempre han sucedido. Siempre han sucedido. Sí, pero ahí a mí... Ahí Siempre hay cosecha, dice la Biblia. A mí en ese caso no me suena mucho como sangre inocente. Ah, porque no es inocente la persona que mataron. No es inocente. No, porque ella sabiendo hacer Exacto. lo bueno no lo hizo. Quizás, porque ya era una persona con... O sea, ¿a qué me refiero yo? Cuando una persona ya, por ejemplo, el niño, ¿hasta qué edad es inocente? Claro. Hoy día hasta los 4 años. No. Por eso digo, derramadora de sangre inocente. Para Sí. mí, aquí son los bebés, los que mueren, los que matan en el vientre de su madre, los niños ahora, por ejemplo, que están sufriendo y que han muerto en la guerra. Bueno, Veamos el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a ver que en el contexto del Antiguo Testamento había gente que derramaba sangre inocente. Ahora, por inocentes somos todos pecadores, todos somos faltos. sí. ¿Ya? Por eso dirían, si Dios quisiera eliminar el mal de la humanidad. Uno dice, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué suceden todo este tipo de catástrofes tremendas? Y uno ve que es por el corazón del ser humano que está mal.
Entonces, si Dios quisiera eliminar la maldad, tendría que sacarnos a nosotros, incluso los que somos cristianos, porque somos malos igual. ¿Ok? Entonces, esa sería como una respuesta un poco más general. Los homicidas, los que ejercen toda clase de violencia. Ya el derramador de sangre inocente no solamente es una persona que mata, sino que es una persona que agrede, una persona que trata mal, una persona que está constantemente haciendo el mal, no hay un cambio en su corazón. ¿Cuál sería el cuarto? El corazón, que maquina pensamientos inicuos. Aquellos que, por ejemplo, planifican un robo, un asalto. Veía hace unos días atrás a un caballero que le robaron el computador de la mochila, el notebook de la mochila. El caballero iba caminando y tenía como 4 personas y una persona le tapaba como con una revista para que la gente que está en este lado de la vereda no viera lo que estaba sucediendo. Entonces iba caminando y tapaba como con una carpeta, mientras otra persona detrás le abría la mochila y mientras otro trataba como de empujar al caballero al lado, y de manera que hay un trabajo como de 3, de 4 personas para sacar un notebook. El caballero siguió caminando con la mochila abierta y lo únicos que vieron fue un caballero que estaba grabando, o sea, digamos la cámara que está grabando la calle. Y esa cuestión es planificar algo, o sea, ahí hay un trabajo en equipo. Un asaltante, un grupo de asaltantes, por ejemplo. Ricardo, te dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. El pensar también te da el derecho de hacer las cosas. O mira, el pecado es solamente porque yo estoy tratando de hacer algo, por ejemplo, como dices tú, de robar, pero no ejecuto la acción, digamos, pero ya me hace a mí ser una persona que a lo mejor, que, como dice la palabra, las cosas que el Señor no le gusta. O sea, yo estoy pensando, digamos, claro, podría hacer yo esta cosa, pero en el fondo al final no lo hago. A este lo voy a agarrar de las mechas, a esta lo voy a agarrar de las mechas hasta el día ahí, O sea, de aquí. ahí también hay pecado porque estamos ya pensando en lo que pasa. Exacto, sí. En el Antiguo Testamento el pecado era cuando se hacía la acción, cuando se llevaba a cabo. Pero Cristo dice, más yo os digo, ya, eso dijo Moisés, que dio esa ley, que la recibió de Dios. Pero aquí viene Cristo mismo, Dios mismo, a decir, pero yo os digo, está dando una voz de autoridad. Y más encima está en el monte, igual que donde Moisés recibe las tablas en el Sinaí, aquí Cristo está en el monte y dice, más yo os digo, cualquiera que trate mal a su hermano, que le diga tonto, que le diga estúpido, que le diga esto, va a ser culpable del infierno de fuego. ¿Ya? Cualquiera que codicie a una mujer, adulteró en su corazón, no llevó a cabo la acción, sino que la llevó en su corazón. Por lo tanto, la ley acá es más rigurosa, porque tiene que ver con la circuncisión del corazón, lo que dijimos al principio. ¿Ok? Entonces, el pecado está de todas formas. Nosotros pecamos todos los días. Y eso es una realidad de nosotros. Pero tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude. Que nos ayude. Cuando quiera, por ejemplo, pescar al Robin así, hacerle así. No, tengo que frenarme. Tengo que frenarme. O a la Panchita cuando quiera, pórtate bien. Sí. No es solamente con llevarlo a cabo, sino que es pensarlo, es meditarlo. El quinto, ¿cuál sería? Los pies presurosos para correr al mal. Bueno, eso también no se refiere al cuerpo, sino que se refiere a la intención. Ya no se refiere a las piernas, los pies. ¡Ay, qué abominable esos pies! No, son figuras. Son figuras. Y a través de esas figuras lo que está tratando de decirnos el Señor es la actitud. La actitud. Los pies que corren presurosos a hacer al mal. Que se adelantan. Aparte de planificar algo, como que se apuran, tienen esa mala intención de hacerlo. Ojalá que sí, ¿cierto? No te deseo mal, pero como decía el... Sí. Y esto también corre cuando nosotros tenemos enemigos, desean el mal a nuestro enemigo
Es pegriloso. Es pegriloso. Ya, Lore, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir? Agrega algo. No, es que estamos diciendo eso, por los pies presurosos para correr el mal. Ya. Bien. El 6, ¿cuál sería? No. Oh, wow. 19 Robin, despierta. ¿Cuál, hermanita? ¿Cuál? ¿El testigo falso? Sí. El testigo falso. El testigo falso. Mire, el testigo falso. Estamos hablando de años antes de Cristo. O sea, estamos hablando más o menos como de 600, 700 años antes de que Jesucristo naciera. Pero ya se veían testigos falsos en juicios. Y esta cuestión hoy día es muy normal. Es muy normal, así, oye, yo te pago esto para que tú declares tal cosa ante el juez. Eso existía. En el Antiguo Testamento va a haber mucho lenguaje. A la Damari siempre le decía que me ayudara con esto. Que hay mucho lenguaje que tiene que ver con leyes. Porque lo que Dios hace en el fondo es organizar a su pueblo a través de esas leyes. Pero existían testigos falsos que decían mentiras. Porque obviamente la mentira es rechazada por Dios claramente. ¿Cuál sería el séptimo y ya sería el último? Discordia entre hermanos. Cuenten la talla, por favor, Y el porque... que siembra discordia entre hermanos, Ese es, po, que siempre discordia entre es hermanos. que esa una después queda otra. Dice, Bueno, testigo falso que la mentira, uno. Y el que siembra discordia entre hermanos, sí, y ese sería el séptimo. punto. Sabemos que todo lo que se siembra es lo que se termina cosechando. Un dicho popular declara, el que siembra viento recoge tormentas. Y en esto no está agradando a Dios. La persona que está sembrando cizaña entre hermanos. La persona que habla malas palabras de todos, el que calumnia, el que genera contienda entre la familia. Pero yo creo que también incluye a los que crean conflictos en la familia espiritual que es la iglesia. Eso también está mal y eso trae un juicio detrás. Por lo tanto, este pasaje nos incluye al que murmura, al que es chismoso, al que usa su lengua para armar una división, para ofender, para dañar, trayendo como consecuencia las divisiones. Cuando nosotros, en caso contrario, lo que deberíamos hacer es trabajar en favor de la unión de la iglesia. Esa es nuestra labor, trabajar en la unión de la iglesia, para que la iglesia esté unida. Nicolás dijo una vez, o hace tiempo atrás, dijo, nosotros debemos esforzarnos por mantener a la iglesia unida. Y eso es una palabra muy madura. Bueno, vamos a ir redondeando porque igual llevamos mucho rato. De la creación aprendemos que Dios es poderoso. Nos dice la Biblia que la misma palabra es revelación de Dios en el Salmo 104 y que la Biblia es una historia que predice un mensaje y que Dios trabajando juntos para lograr la salvación. El carácter santo nos habla también de la Biblia. La Biblia nos habla del carácter santo y misericordioso de Dios. Y vemos la victoria que vendrá. 2 Corintios capítulo 4, verso 14. La victoria que vendrá, nosotros la podemos aplicar a nuestra vida. Siempre cuando leamos la Escritura, veamos que Dios nos habla a nuestro contexto. Pero también hay una victoria eterna. Hay una victoria eterna. 2 Corintios capítulo 4, verso 14. A ver, alguien que me ayude. Nosotros estamos constantemente ganando victorias. Ganando victorias. ¿Lo encontraste? ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nosotros ganamos victorias en ciertas etapas de nuestra vida. ¿Ya? Siempre hay aplicaciones a nuestro contexto, a nuestra historia de vida. Pero cuando la Biblia habla respecto a
a ese tema en 2 Corintios 4:14 se refiere a la victoria del pecado, sobre el pecado a través de la resurrección. Ya, o sea, hay victorias aún mayores que vamos a conseguir, porque ya estamos viviendo en victoria a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos leer la Biblia? ¿Cómo puedes leer la Biblia para ver su mensaje? Primero, cuando vamos a leer la Biblia, debemos creer y abrir la Biblia con la convicción de que la Escritura es la palabra de Dios. Esto yo lo he estado diciendo de muchas otras formas, pero la Escritura es la palabra de Dios, es la revelación de Dios mismo. Y que por lo tanto la Biblia es nuestra única y suprema autoridad en relación a todo lo que se menciona, debido a que Dios es completamente veraz. Todo lo que Él dice es verdadero y confiable. ¿Qué cosas no puede hacer Dios? Si Dios todo lo puede hacer, pero Dios no nos puede mentir y no nos puede engañar. No, porque Él es verdadero, porque Él es perfecto. Por lo tanto, ¿cómo Dios nos va a mentir? Si la mentira es parte del pecado, Dios no puede hacer esas cosas. Dios no nos va a mentir, no nos va a fallar y tampoco No nos obliga tampoco. no nos va a obligar. Bueno, ahí no sé, yo en cierto aspecto yo puedo dudar de eso. Lo que pasa es que Él lucha por un bien mayor en nuestras vidas. Por ejemplo, hay ciertas catástrofes que nosotros hemos visto que uno dice, qué terrible esto que pasó. Y uno no le halla nada bueno. Pero cuando ve uno el cambio de actitud de ciertas personas, uno ve que se saca algo bueno de eso malo que sucedió. Ahora eso no puede decir, no, esto lo hizo Dios. No, porque estamos la tierra está pervertida, o sea, la misma naturaleza da terremotos, da huracanes, da inundaciones, etc. La maldad del ser humano también da cosas malas, las guerras, los pleitos, las rencillas, los asesinatos, las envidias y un montón de cosas más. Pero sin embargo, de todas esas situaciones que suceden, por estar la naturaleza y también la creación caída, Dios puede sacar cosas buenas. Porque Dios solamente deja que la historia siga su curso. Pero Dios de esas cosas cambia actitudes, el orgullo lo convierte en humildad, la maldad la transforma en bien. Y es por eso que Cristo dice, y también el apóstol Pablo repite, no paguen mal por mal. Si a ustedes le hacen mal, quiebren esa historia que está escrita en el mundo y que es de responder mal con el mal, sino que ustedes no hagan lo mismo, ustedes quiébrenlo a través del bien, a través de la misericordia, porque van a juntar a ascuas, dice, o llamas sobre su cabeza. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Han leído esa parte? Ascuas y llamas pondrá sobre su cabeza si ustedes le hace bien aquel que le hizo mal a ustedes. Vamos a buscarlo, ¿ya? Porque no me acuerdo en qué parte de la epístola Romanos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos capítulo 12, verso 17 en adelante. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, versículo 20 del capítulo 12 de Romanos, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un hebraísmo. Es un hebraísmo, es como nosotros decimos un chilenismo, el cachai, el po, los dichos chilenos, ¿ya? Todos estos vienen a ser parte de una lengua que es parte de la cultura. ¿A qué se refiere cuando dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Quiere decir que la persona se va a poner roja de vergüenza. Eso está diciendo. Le va a dar vergüenza porque te hizo algo mal, que él sabe que está mal, que te lo hizo y quizá lo pensó, lo meditó y dijo, ya, lo voy a hacer y lo lleva a cabo. Pero cuando tú le respondes con ese mal,
le respondes bien, va a hacer que esa persona sienta vergüenza. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo. ¿Cómo comprueba esto? Verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. O sea, destruye el mal haciendo el bien. Si sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces podemos empezar a enseñar a otros. ¿Qué puedo transmitirle a otros? ¿Qué puede usted enseñar? Por ejemplo, al Sergito le decía la otra vez, estábamos hablando con el Sergito, Sergito, tú tienes la oportunidad de predicarle a los jóvenes que van a cortarse el pelo. ¿Ya? El Robin tiene la oportunidad de ayudar a alguien que está, por ejemplo, trabajando en la misma sección o que necesita ayuda. Alguien que de repente necesita un abrazo. No es necesaria la tanta teología para hacer el bien, sino que lo necesario y lo básico está y es entendible y es fácil de encontrarlo, solamente leer el mensaje de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo transmitir a otros? Con mi testimonio, con mis acciones, con mi buena voluntad. ¿Qué puedo transmitir a otros? No sé, la Panchita está haciendo las uñas y mientras está haciéndole la uña a una persona, podría estarle hablando de Cristo o podría estar escuchando y de repente, como en psicología a mí me decían, de repente hay gente que solamente necesita ser escuchada. Despierta, Robin. Gente que solamente necesita ser escuchada. De repente no dar ningún consejo. Y no es que no tengas que dar el consejo, lo que pasa es que no se da la oportunidad. Pero sí hay gente que necesita desahogarse. Y tú le puedes responder, ¿podemos orar por ti? Y tú anotas el nombre y lo puedes agregar al cuaderno de peticiones. No sé, hay muchas formas de aplicar lo poco que sabemos. En el fondo, saber aprovechar las oportunidades. Porque de repente no hay espacio como para hablar del Señor. Como que las mismas personas no dejan. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿El reino de Dios está solamente en la iglesia? No. ¿Dónde está el reino de Dios? Bueno, yo siempre he pensado que está afuera. ¿Afuera? Hay que Ir. hay que ir. Sí. Nosotros somos embajadores, dice el apóstol Pablo. Embajadores del nuevo pacto. Interesante. ¿Qué es lo que hace un embajador? Utiliza la diplomacia, va a otras naciones. Hace poco creo que echaron al embajador de uno de estos países árabes que era un embajador de Israel. Y lo echaron le dijeron, ándate todo, que te matemos, una cosa así, entre comillas. Y esta persona se va, pero el trabajo del embajador es lidiar con un montón de problemas. ¿Ya? Y es tratar de conversar con las contrapartes, conversar con las personas de otras naciones, en que muchas veces no hay cosas en las que estemos de acuerdo. Y usted va a ver gente en el mundo, o en el plano secular de donde usted se desarrolla, que no va a creer lo mismo que nosotros, que no va a pensar lo mismo que nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser embajadores. ¿Cómo andan los embajadores vestidos? Ya, de corbata, de terno, impecable, siempre impecable, zapatos bien lustrados, etc. Pero ¿qué quiere decirnos eso? Es la imagen. Es la imagen. La imagen de cómo es la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Porque lo van a ver a través de ustedes cómo es la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? La gente no lee la Biblia, sino que va a ver, la gente lee personas. Ya, pero si ve una mala actitud de mí, ven pecados, errores, maledicencia, ¿qué imagen van a tener de este embajador o de la iglesia que está representando? La peor. ¿Qué puedo transmitir a otros? Alguien que dé un ejemplo respecto a esto. Yo puedo, por ejemplo, estar en la tienda, una tienda cristiana, vendiendo libros, y hay veces en que gente necesita un consejo. Y yo tengo una oportunidad, estoy en una tienda cristiana, de poder darle ese consejo bueno, un consejo sabio a esa persona. Lo puedo hacer. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer en ningún otro lugar. Si yo lo puedo hacer en otro lugar,
con la gente de la universidad, con los jóvenes de la universidad, con mi círculo de amigos. Pero si me ven a mí atrapado en mi religión y ven que no, es que este cabro no quiere contaminarse con nadie, entonces no habla con nadie. ¿Hay gente así dentro de la iglesia? Yo, por ejemplo, mis amigos del instituto, el otro día me preguntaron qué hacemos para Halloween. Y les dije, ¿saben que yo no celebro Halloween? Mi mamá tampoco. Y me dijeron, ya, pero entonces pasémosla en tu casa. Nosotros no queremos salir, sino que compartamos tu casa. Y yo dije, bacán, po. Porque ellos se iban a disfrazar, iban a ir a una fiesta. Y yo dije, vengan a mi casa, yo no celebro así Halloween, no quiero que vengan disfrazados ni nada porque no lo celebramos. Y dijeron, no, mejor ya pasémosla bien en tu casa mejor. Hagamos algo tranquilo. Sí. Igual es bueno, pues. O sea, Sí, pues claro que te ven a ti y ya el hecho de que te pregunten es que hay un interés de por medio. Y a través de ese interés puedes conseguir muchas cosas. Yo tenía un compañero que él siempre como que rechazaba cuando yo estaba hablando de Dios, siempre ya, como que me retaba así. Y éramos como bien amigos. Pese a que yo era como bien evangélico así para mis cosas. Él como que está siempre en desacuerdo conmigo, pero igual está al lado mío. Siempre andaba al lado mío, porque yo lo trataba bien. Y él ahora sirve al Señor, Dios lo transformó. Entonces hay gente que, claro, no va a llegar a la iglesia, ustedes no van a ver una conversión, pero probablemente años después, quizás sus actitudes sean una semilla que ustedes sembraron en ellos. Que ellos vean un testimonio y que digan, no, los evangélicos no son como el pastor Soto, o no son como el obispo este que tenía cualquier plata, que tenía como 150 millones de pesos en su cuenta todos los meses, ¿Sabes qué? etcétera. Me acordé de mi papá porque él decía, yo no le creo a los pastores, pero a este sí le creo, por el Nico. Interesante. Sí, no sé qué venía en él. Y yo dije, ¿por qué no yo? Yo no le creo a los pastores, pero a este sí le creo. Tremendo. Testimonio. ¿Encontró algo especial? Sí, po, Sí. el testimonio. Bien.